En este tiempo todos quieren hablar de autoestima, de propósito, de sanidad, de enfermedades, también de sanidad espiritual, de motivaciones. Se escucha mucho, ¿no? Piensa en grande, tú puedes. Pero la Biblia, curiosamente, empieza con otro tema, que es el pecado. Es amartiología, que es la doctrina del pecado. Y amartología viene del griego amartia, que significa errar el blanco. Por más importante también que sea esta doctrina del pecado, eh, es un problema que nadie o muy pocos lo comentan, porque no es un tema tan fácil de discutir, más ahora en nuestros tiempos. Y esto puede ser por varias razones, varias causas. Una de ellas es que el pecado, como la muerte, es un tema muy desagradable. Casi no se toca estos temas en casa o con los amigos, con la familia. Porque hablando del pecado, no nos gusta pensar que nosotros somos personas malas o personas malvadas. Tal vez como cristianos estamos un poco familiarizados con este término porque conocemos quién es Dios, qué es su gracia, qué es su salvación, su misericordia. Es más, decimos que somos pecadores y como que podemos comprender esa parte, porque somos cristianos. Pero si a una persona no cristiana le hablas del pecado, se enoja, ¿verdad? No le gusta que le digas la verdad, lo que dice la palabra, que él es un pecador. Ah, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque se molesta, más hasta nos pueden dejar de hablar, porque es incómodo, no sé si me explico. Pero la doctrina del pecado nos dice que eso somos por naturaleza, eso ya lo traemos por naturaleza. El hombre no se hace pecador, sino ya es pecador de nacimiento. Nuestra sociedad nos anima a tener una actitud mental positiva y hablar de eso es complicado. Es más, hablarle a una persona en un grupo social, en una reunión social donde solamente tú eres cristiano y tienes 5 minutos, 10 minutos para hablarle del evangelio a una persona que no es cristiana, se molesta. Más piensa que es una obscenidad, ¿no? Otra razón por la que es difícil discutir sobre el pecado es porque para mucha gente este concepto les resulta ajeno. Por ejemplo, echándole la culpa de los problemas o de mi problema a otra persona, a la sociedad, al ambiente. Pero los seres humanos somos pecadores de naturaleza. Como aquel que dice, no, dice, si ella se me insinuó y me agarró en un momento de debilidad, ¿no? O aquel que dice, mi intención era evangelizarlo en la cantina, ¿no? Allí, hablando del pecado, ¿no? Pero cuando vine a ver, ya tenía yo mi cerveza en la mano. Ni cuenta me di. Yo no quería, pero culpabilizamos a los demás, a la sociedad, al ambiente, pero no reconocemos que somos nosotros pecadores. Nos creemos santos. Además, mucha gente es incapaz de captar el concepto de pecado, porque como una fuerza interior, una condición heredada, como un poder controlador. Las personas hoy en día
Piensan que el pecado son actos equivocados, son actos externos, ¿sí? Que se puede separar de la persona. Por ejemplo, alguien que no haya hecho nada malo, se piensa que esa persona es buena. No sé si han escuchado ahí de, no, mi tío Roberto. ¿Hay algún Roberto por acá? Si no, ¿no? Le puedo hablar. No, dice mi tío, bellísima persona, dice, el día que se muera, se va a ir al cielo. Dice, él es una buena persona, no tiene vicios, no echa pleito con nadie, no se mete en problemas, es más, ayuda a las personas, ¿sí? No dice groserías. ¿Han escuchado eso? Bueno, con todo y esas buenas acciones, y por más buena que sea la persona, si no reconoce al Señor, se va a ir al infierno. Esa es una realidad. No hay gente buena en este mundo. Hay gente menos mala que otra. Pero todos somos malos en comparativa con Dios. Amén. A ver, hermanos, abran sus Biblias, por favor, los que trajeron Biblias. Romanos 7, 21. Puede estar leyendo en esta versión porque es una versión que aquí a mí en lo particular, este pasaje de la Biblia es muy claro. Y dice, me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. Siguiente, por favor. Dice, en lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. El jueves pasado, hago un paréntesis, el jueves pasado, que es Casa Selah, compartimos precisamente lo que es la ley de Dios. Y decíamos que la ley de Dios es introducida en todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, por naturaleza, tenemos la ley de Dios en el corazón, ¿verdad? Continuamos, por favor. Dice, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, dice Pablo, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Qué difícil las palabras de Pablo, pero es un corazón sincero. Es un corazón que está proclamando y diciendo, yo no puedo, yo soy débil, pero Cristo me ha salvado. ¿Cuántos se identifican con lo que Pablo está confesando aquí? ¿Cuánto les duele el pecado? ¿Cuántos se sienten avergonzados por pecar? Pablo no está diciendo que el mal está afuera, allá en el gobierno, no, o en las cantinas, no, en los bares, menos, o en tu vecino, tampoco. Él dice, el pecado está en mí. Imagínate que somos una persona que nos encanta mentir. Solo imagínatelo. Que hasta nosotros mismos nos mentimos. Así tan grande. ¿Crees que si cambiamos de trabajo, de ciudad, de iglesia, vamos a dejar de ser mentirosos? ¿Sí o no? ¿Por qué creen, hermanos? Porque el problema no es el lugar. El problema es el corazón que llevamos a todas partes, según Jeremías. Te pongo un ejemplo más claro. Un granjero tenía ratas en su granero.
puso veneno afuera, en varios lugares, pero siguieron las ratas, no pudo combatirlas. Entonces habló al experto y el experto le dijo, mira hermano, el nido no está afuera, el problema no es tu patio, el problema está aquí adentro en la pared de tu granero. Solamente estabas envenenando el patio, las plantas, pero el enemigo vive en tu casa. Y así vivimos nosotros, hermanos. Ayunamos contra el diablo, unos atan demonios, otros culpamos al mundo, pero Santiago 1:14 dice de esta manera, dice, sino que cada uno, Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, nuestros propios deseos. No dice ahí el diablo. Santiago no está diciendo eso. Dice que de nuestros propios deseos, dice, somos seducidos. Hermano, tu mayor enemigo no es el diablo. El diablo no puede hacerte hacer nada que tu carne no quiera hacer. Tu mayor enemigo es aquel que te peina todos los días. Hoy trataré de explicar a la luz de la palabra quién es ese enemigo. Vamos a conocerlo. La Confesión Bautista de 1689 en su capítulo 13 dice, esta corrupción de pecado permanece en aquellos que son regenerados. ¿Usted es regenerado? ¿O estamos en proceso de ser regenerados? Entonces, ¿qué es pecado? Según los reformadores, hace más ya de 500 años, Martín Lutero dijo, el pecado es incredulidad. La raíz de todo pecado es no creerle a Dios. Lutero decía que el hombre después de la caída es como un árbol torcido. No puede dar fruto bueno. Y por eso su frase, simul justus o justus et peccator. Perdón, mi latín no lo vengo manejando. Y quiere decir al mismo tiempo justos y pecador. Justo por la imputación de Cristo y pecador por naturaleza que sigue en mí. Eso es lo que dijo Lutero. Y Juan Calvino es un poco más sistemático y define el pecado en dos variables. Uno decía que es un pecado original, que es una herida hereditaria que corrompió toda nuestra naturaleza. Pero también lo cataloga como una depravación total. No que seamos los más malos posibles, sino que todo nuestro ser está distorsionado. Mente, voluntad y afectos. Calvino decía que el hombre se ha privado a sí mismo de la libertad de querer el bien. No es que no quiera, sino que no puede quererlo. Eso decían los reformadores. Pero avancemos en la historia. ¿Qué dicen los puritanos? Esto aproximadamente 350 años. Ellos bajaron la teología al corazón. Y decía, John Owen comenta que el pecado es una ley interna. El pecado no es una visita, es un morador, no es intermitente.
es permanente, se queda en nosotros, lo traemos de nacimiento. Y él tiene 3 facultades. La primera es: el pecado te engaña, te destruye y te acusa. Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Jonathan Edwards dijo: es una preferencia suprema por uno mismo en lugar de Dios. El pecador se pone en el trono de Dios, perdón, hermanos, y se adora a sí mismo. ¿No es esto justamente lo que le pasó a Eva en el Edén? En el momento de la caída, Eva hace que su mundo gire en torno a su realidad, en torno a ella. Porque ella no quiso ser igual a Dios, ella quiso ser Él. Y Jonathan Edwards, había una pregunta muy constante, una pregunta muy constante en su época. Bueno, y no solo en su época, yo creo que algunos hemos pensado, y dice: ¿por qué Dios culpa a la humanidad si Adán fue el que pecó? Y su argumento decía que es por unión, es como la raíz y el árbol. Adán era la raíz y nosotros las ramas. Entonces, si la raíz se envenena, la rama nace envenenada. Y otros teólogos, avanzando un poquito más en la historia, teólogos clásicos, contemporáneos, ya en nuestro contexto, Louis Berkhoff dijo: el pecado es anomia, es una ilegalidad. No es solo romper la ley, es vivir como si Dios no fuera legislador. Prácticamente es como vivir como a uno le dé la gana. ¿Conoces a alguien así? Por causa del pecado, queremos nuestra propia manera de vivir y hacer las cosas como mejor nos parezca. Queremos escribir nuestras propias leyes, nuestras propias reglas. No queremos que nada se nos imponga. Queremos que nadie nos diga nada. ¿Será que conocemos a alguien así? Millard Erickson, en su libro Teología Sistemática, está muy bueno ese libro, de verdad te lo recomiendo. Él también habla ahí un poquito de esto, de la doctrina del pecado, habla de la naturaleza, de las implicaciones, y dice que el pecado es cualquier falta de conformidad activa o pasiva contra la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento o una disposición o un estado interno. John Piper dice que el pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho en Dios. Es buscar en la creación lo que solo el Creador nos puede dar. Es como cambiar a Dios por ídolos, ¿saben? Pero todos ellos, los reformadores, los puritanos, estos teólogos contemporáneos, clásicos, coinciden en esto. Número 1 dice que pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. El pecado no te hace malo, revela que ya eres malo. Y si el pecado te parece poco, entonces Cristo es poco. Pero si el pecado es grande, Cristo lo es todo. Entonces, nuestra condición de pecador no justifica los medios. Si somos cristianos, es importante conocer esa doctrina, conocer la doctrina del pecado.
para saber qué hacer cuando nuestro pecado nos acusa, nos engaña, o lo peor, cuando nos destruye, según John Owen. Pero él decía también que la única arma contra el pecado es el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es una fuerza de voluntad. Adán y Eva, siendo seducidos por esas mentiras de Satanás muy sutiles, pecaron al comer del fruto de Dios que les había prohibido. Eso es el pecado original. A cuenta de este pecado, cayeron de la justicia y de la comunión con Dios. La relación con Dios es fracturada y como resultado quedaron muertos en sus pecados, corrompiendo cada parte de su alma y de su cuerpo. Eso hizo el pecado y eso hace en nosotros. Nos separa de la relación con Dios. Puesto que Adán es la raíz de la humanidad, como dice Jonathan Edwards, la culpa de su pecado fue imputada y la misma muerte en el pecado y su naturaleza corrompida. Eso fue transmitida a cada uno de los que estamos hoy aquí, generación tras generación. En esta vida, esta corrupción en naturaleza persiste en aquellos, como dice la confesión, persiste en aquellos que son regenerados por la gracia de Dios. Aunque hemos sido perdonados, Jesucristo también crucifica el pecado. Por lo tanto, cada pecado, tanto el pecado original como el pecado presente de cada uno de nosotros, es una transgresión de la ley moral de Dios. Está contrario a ella. R.C. Sproul dijo que un solo pecado convierte a un ángel perfecto en diablo. Ahora, ¿cuánto crees que el pecado puede ser en nosotros? Si no crees que existe el pecado tal cual, como lo describe la Biblia, entonces no vas a ver la necesidad de la ley moral de Dios, de la sabiduría de las Escrituras, de la dependencia de Dios, de la gracia salvadora, ¿sí?, del ministerio de la iglesia o de esa esperanza en la eternidad. A través de la historia de la humanidad, este contexto, existen solamente dos tipos de personas bajo este contexto. El primero, los que depositan sus esperanzas en los sistemas humanos de redención. Por ejemplo, la psicología, la educación, la política, o tú puedes, piensa positivo. Ellos tratan de redimir lo que ellos llaman pecado a través de sus fuerzas. Pero existen otro tipo de personas que son aquellas que consideran que la esperanza humana necesita un redentor. Si no crees en los efectos y en la universalidad del pecado, creerás que los seres humanos tienen el poder de reparar sus faltas, de modo que ponemos nuestras esperanzas en otro ser humano. Como les comentaba, vuelvo a repetir, en la educación, en la política, en la filosofía, en la psicología, en la medicina, todas estas áreas son para nuestro beneficio. No están hechas para mal, no, son buenas, ¿verdad? Pero ninguna tiene el poder para rescatarnos de las tinieblas. Nada de la ciencia tiene poder para rescatarnos del engaño, de la destrucción, de la muerte que está presente por el pecado. Nada de eso. Si crees que el problema
es más grande, si crees que el problema es más grande que todo ser humano y que ese pecado es más grande, y si crees que ningún ser humano es capaz de librarse de él porque nacemos con esa condición, pero sabemos que podemos confiar en un Salvador, entonces somos esa clase de persona que cree que tenemos solamente una esperanza, una intervención divina, Jesucristo. La doctrina del pecado nos dice que la esperanza de la humanidad nunca será hecha por nuestros propios medios, sino que solo vendrá por medio de la intervención de la gracia de Dios. En otras palabras, hermanos, es como si el pecado es el problema, entonces Dios es nuestra única esperanza. No podemos huir del pecado porque es parte de nuestra propia constitución humana. Como dice por ahí las Escrituras, más de lo que un etíope puede cambiar su hermosa color de piel. O como aquel leopardo que dijera, ya no quiero tener más manchas, ni aunque si lo trasquiles todo, lo vuelvan a hacer el pelaje con manchas, porque es su naturaleza. ¿Sí? Lo mismo pasa con esta tragedia del pecado. No es simplemente lo que hacemos, sino que es lo que somos, lo que tenemos en el corazón. Sí, puede ser que por un breve tiempo podemos luchar con nuestras propias fuerzas, cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, sí, pero no tenemos el poder de limpiarnos de la maldad que es parte de esta naturaleza. No somos seres humanos que después de pecar tengamos el poder de autorrenovarnos. No sé si me explico. Vayamos a Juan, porque Juan lo explica de una mejor manera. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice, mis hermanos? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nuestros corazones son gobernados y nuestra vida está influenciada por aquello que amamos. Y no solamente se trata de amar las cosas malas, no, también aún en el amor a las cosas buenas, estas se vuelven algo malo cuando las ponemos en el lugar de Dios, en nuestro corazón. Cuando esas cosas empiezan a gobernar nuestra vida, nuestras actitudes, y nos va alejando de Dios, aún siendo buenas para nosotros, al final de cuentas se vuelven malas. Quizá porque nuestros ojos cedan a la pornografía, quizá sea porque tengamos una amargura, una falta de perdón en nuestro matrimonio, quizás sean patrones de glotonería, perdón. Quizás sea el problema la codicia, el materialismo, o quizás sea ese hábito de murmurar de los demás. Pecado, comúnmente, como lo dije en un inicio, es errar el blanco. Y el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente forma en Romanos 3, versículo 23. Y esta es la condición de todos seres humanos, hermanos. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Un pecador puede entrar
a la presencia de Dios. ¿Somos pecadores? Somos pecadores. Pero nuestro cuerpo será transformado. Amén. La condición del pecado nos vuelve incapaces de amar a Dios de la manera que deberíamos. Y no solamente de eso, sino de vivir como Él nos ha ordenado. ¿Han escuchado a aquella persona que dice, come como Dios manda, vete a dormir como Dios manda, vive como Dios manda? ¿Eh? Son sabias palabras. Que no lo dice la Biblia, ¿verdad? No te dice duerme así, no lo dice. Errar el blanco. Esto es como cuando la final ahorita que subieron ahí los mundiales, ¿no? Y es el penal, vas a cobrar el penal y lo fallas. Y vuelve otra vez, vuelves a tirar y vuelves a fallar. Una tras otra. Eso es errar el blanco. Es Dios diciéndonos, sé santo. Y nosotros tirar para otro lado, pecando. No sé si me explico. En el mundo cada día se van creando leyes que desafían a Dios, tristemente. Leyes que aceptan de alguna manera el pecado, como la adopción y familias diversas, como el matrimonio igualitario, como la identidad de género, el cambio de nombre y de género en el acta de nacimiento, como las terapias de conversión. Es penado corregir la orientación sexual o la identidad de género actualmente. La discriminación por orientación sexual, la aceptación del aborto, todas estas leyes, y no solamente esas, hay otras que no son leyes, pero que actualmente son aceptadas como costumbres en nuestro contexto. Gracias, amor. Perdón, hermano. Por ejemplo, mentir. Es una mentira piadosa, dicen, ¿no? Robar, como aquellos cuando iban a la tiendita y te quedaban 5 pesos. ¿Dónde el cambio? No, ya estuvo completo, ¿no? 5 pesos. Como fornicar. Es bien complicado, mis hermanos, de verdad. Como adulterar. No, dicen es hombre, sí, no. Como dándole el derecho, ¿verdad? Y actualmente ya no solamente los hombres, ya también las mujeres se ponen al nivel. Actualmente estos pecados, esta corrupción es aceptada en nuestros sistemas sociales, tristemente. Por eso es importante, padres de familia que están hoy en este lugar, que tengan estas pláticas incómodas con sus hijos. ¿Qué es pecado? ¿Y qué es hacer las cosas bien? A muchos, por tratar de hacer bien las cosas, han perdido su trabajo. Por ejemplo, hay maestros que les enseñan a los niños actualmente en sus aulas que es hombre y mujer. No hay un tercero, no hay un intermedio. Y hay personas, maestros, que han perdido su trabajo por ello. Y es triste ver esta realidad también en nuestros contextos. ¿Sí? O a veces no los corren, pero ya se echaron el pleito a las familias, ¿no? Ya traen problemas, se probleman con medio mundo. Ya lo miran feo, ya no le hablan. ¿Cómo
cómo es que el pecado cada día se va infiltrando, cada día una vez más y más y más, y va creciendo sin darnos cuenta, porque el pecado es muy sutil, ¿no? Tan sutil que ahora ya hay leyes que defienden el pecado. Es de verdad, es muy peligroso. O sea, 1000 veces vale más la pena que nos llamen como quiera el mundo, pero un día vamos a estar delante de Dios. Vamos a dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida, con lo que hicimos, con lo que Dios nos dio. ¿Sí? Vamos a dar cuenta de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. ¿Y qué cuenta le vamos a decir a Dios? ¿Con qué nos vamos a excusar? En el mundo dicen que toda acción corresponde a una reacción. Todo hecho trae sus propias consecuencias. Adán y Eva. En esta vida, una de las cosas más complicadas de hacer es pensar y tomar decisiones. Y muchas veces por esas decisiones pecamos sin darnos cuenta. Siendo seducidos por el pecado, muchas veces decimos sí a las cosas que deberíamos decir no. Por ejemplo, Adán, para evitarse problemas con la susodicha, ¿qué dijo? Véngase a tu reino. En vez de decirle a Eva, oye, ¿qué es lo que hiciste? ¿No Dios dijo que no comiéramos? ¿Qué hizo Adán? Véngase. Creo que ha de haber pensado, si Dios me la dio, y eso le dijo, ¿no? Tú me la diste. Se excusó, ¿ah? Es mi ayuda idónea. No pasa nada, sin saber el desastre que iba a desatar. Cuidado, hermanos. Cuidado con eso, hermanos. Pensar que todo proviene de Dios, eso es pecado. No todo lo que venga a nuestras vidas, que veamos que me va a ir bien, para aquellos que están buscando un trabajo y que les digan, ¿saben qué? Te ofrezco este trabajo, pero vas a trabajar los domingos. Y si tu comunión con Dios no está firme y lo aceptas, y el día de mañana, no, ya no viene el hermano, pasa un mes, 2 meses, ¿no? Cuando vienes a ver, ya está en el mundo, porque lo alejó de Dios. Y eso no viene de Dios. Por eso la importancia de criar a los hijos con valores cristianos desde su niñez. Hermanos, los niños ya traen el pecado. Ahí no les tienes que enseñar a mentir, a robar, a portarse mal, porque ya lo traen de nacimiento. Los que sí hay que enseñarles es que aprendan a decir la verdad, a respetar a los demás, a respetarse a sí mismos. Ya los veo cansados, hermano. Ya voy terminando. Es bien complicado hablar de esto, pero yo quiero que esta mañana sepas bien lo que es este problema del pecado. Como les dije en un inicio, la Biblia no inicia haciendo cosas o promesas. No, inicia con el pecado. Y esto es importante enseñar. Paul David Tripp dijo que el pecado no se trata de que no queramos hacer lo correcto, es una rebelión, sino que
no podamos hacer lo correcto. O sea, no tenemos la capacidad de hacer lo correcto. Hemos quedado débiles moralmente y somos incapaces de ser lo que deberíamos ser y de hacer aquello para lo cual fuimos creados, dijo. El pecado es una condición que nos deja impuros, nos deja condenados delante de Dios. No solamente somos débiles, no, somos culpables. Y no solamente somos incapaces, somos renuentes una y otra vez pecando. No solamente somos flojos, también adulteramos contra la palabra de Dios. Hacemos ídolos en nuestros corazones. Preferimos muchas veces quedarnos en casa que venir a adorar al Señor, aprender del Señor. Sin embargo, esta triste realidad no es el final de nuestra historia. Frente a esta incómoda realidad, la Biblia nos presenta una mejor realidad posible. El Evangelio, Jesucristo, el segundo Adán. Él vino a hacer a nuestro favor lo que el primer Adán no pudo hacer. ¿Y qué fue? Fue perfectamente fiel a Dios. Obedeció perfectamente a Dios en todo. Cargó con nuestra culpa y pagó nuestra condena. Derrotó el pecado en la cruz. Y Él es nuestra única salvación. Hermanos, tristemente vamos a vivir con el pecado todos los días de nuestra vida. Todos aquí presentes. Hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos con Él, lo que pase primero. Pero para ir concluyendo, quiero que sepas esas tres verdades. Acompáñame, por favor, a Romanos 6, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice, hermanos? El pecado de la ley, en cambio, viven. Dice que el pecado ya no es más nuestro Señor. Él lo dice, hermanos. Ahora dice, tenemos esta libertad. No la libertad para pecar. No. Es una libertad para servirle a Dios. Una libertad de someternos a su palabra. Una libertad de conocer más la gracia de Dios. Esa es la libertad que está diciendo. No está diciendo de un libertinaje, órale. Porque lo llevamos al extremo. Porque ya soy salvo, entonces Dios me va a perdonar. No, hermanos. Somos salvos y ahora obedecemos por la gracia, por amor. Entonces, el pecado dice que ya no es más nuestro amo. Esa es una verdad. Vamos con la segunda verdad. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, ley moral, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Está hablando de Jesucristo. Él envió y ese es el Evangelio, hermanos. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin de dominio que el pecado tenía
sobre nosotros. El pecado ya fue condenado. Él lo declaró. Dios declaró que es el fin del dominio del pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros como cristianos. Si tú eres creyente en esta mañana, el pecado ya no es tu amo, ya no te gobierna. Muchos de nosotros no tenemos la capacidad de ver precisamente esta magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz. Dios no solo perdonó al pecador, condenó al pecado. Tu pecado ya fue llevado en el cuerpo de Cristo. Y no solamente eso, Cristo nos libró del juicio eterno de Dios, de la condenación eterna. Eso debería motivarnos, vaya, a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Eso nos llevaría al servicio a Dios. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo estás llevando tus disciplinas espirituales? Se predicó el miércoles. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración con el Señor? ¿Nos sentimos cansados después de trabajo? Bueno, al levantarte, el día tiene 24 horas. Necesitamos 5 minutos. Podemos empezar con 5 minutos al día en llevar nuestras oraciones, nuestros problemas a Dios. Sincerarnos con Dios, decirle, Dios, ¿sabes qué? Mira, me siento bien mal, ni ganas tengo de ir a trabajar. Cámbiame de trabajo. Cambia mi familia. No, no. Podemos sincerarnos con Dios, porque Dios nos entiende. Cristo, Dios se hizo hombre, Cristo tiene doble naturaleza, una naturaleza humana. Él vivió aquí en esta tierra, nos entiende. Y una naturaleza divina, porque Él es Dios. Podemos hablar con el Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros. Él entiende nuestras incapacidades. ¿Cómo está nuestro ayuno? Nuestro tiempo de ayunar. ¿Cómo están nuestras ofrendas? ¿Cómo está tu tiempo de discipulado? ¿Estás caminando con alguien? Hoy es un buen día para humillarnos ante Dios y reconocer que muchas veces nos olvidamos de lo que Él hizo en la cruz y de nuestro compromiso con Él. Por ahí dicen que mientras haya vida, hay esperanza. Hoy hay tiempo para ponernos a cuentas con Él. Y número 3, vayamos ahí adelantito al versículo 23, de Romanos 8. Y dice, y los creyentes, a nosotros, ¿creemos en Dios? Amén, esa palabra es para nosotros. Y dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Qué hermosa esperanza. Esa es una realidad. Eso no es de que va a ser, no, eso ya es. Tenemos al Espíritu Santo. ¿En dónde dice? En nosotros. Vive en nosotros. Aquí, es que Dios, me siento solo. No, hermanos, el Espíritu Santo es una persona de Dios, es Dios mismo en nosotros. Tenemos esta capacidad de ahora sí hablar con el Espíritu Santo. Esto es hermoso. Dice, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Esa es una gloria futura, ahí lo dice. Pero dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente
que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Somos hijos de Dios. Gracias a Dios, de verdad. Incluidos, dice, el nuevo cuerpo que nos prometió. Dios es fiel. Dios va a cumplir esta promesa. Un día el pecado será ejecutado. Un día llegará nuestra glorificación. Esa es nuestra esperanza. No podemos entrar al cielo con este cuerpo corrompido por el pecado, no. Pero cuando nosotros moramos, este cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado y va a ser un nuevo cuerpo. Y nuestra esperanza será ver a Dios cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Y esta es una realidad. El Espíritu Santo ahora está con nosotros. Tenemos la libertad de poder llegar a Él con nuestra oración. Tal vez no lo vas a sentir, tal vez no lo vas a ver. No, pero confía que el Señor te escucha. Y yo sé que a muchos de los que están aquí, Dios los ha salvado de cosas malas, sin darnos cuenta. Dios nos ha hecho, esto es como impresionante. Hoy le decía a mi esposa que estaba cocinando y le brincó gotas en el gotas de aceite caliente. ¿Y cómo es la capacidad que tiene el ojo para cerrar el ojo antes de que caiga el aceite? Eso es impresionante. Porque no cierras el ojo después que ya te cayó. No, el ojo es, o sea, es tan maravilloso, esa velocidad que cierras el ojo y ¡pum!, te cae. Así el Espíritu Santo nos ha librado muchas veces. Es impresionante el poder de Dios. Es impresionante lo que el Espíritu Santo hace hoy en nuestras vidas. Lo hace porque esto es una realidad. Él vive en nosotros. Y nuestra esperanza es que un día seremos llevados al Padre con otro cuerpo nuevo. Seremos esbeltos, como cuando los que van al gimnasio, ¿ves? No lo sé, yo no lo sé. Pero dice que nuestro cuerpo será glorificado. Entonces, mis hermanos, el pecado no es un juego, es una realidad que nos engaña, que nos destruye, que nos aleja de Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo, ya lo vimos, esta esperanza, esta fuerza de poder entablar una comunicación directamente con Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Les parece si oramos? Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. Habla con el Señor, este es un tiempo tuyo y con el Señor.